Estimados, ¿cómo están ustedes? Segundos años medios, qué gusto saludarlos, qué gusto saludarlas. Eh, Estamos comenzando el segundo video de la unidad número 2, Adolescencia y Psicología, de la clase de Religión y Filosofía de su colegio Juan Ignacio Molina de la Florida. Me es muy grato saludarlos, me es muy grata saludarles en este proceso, ¿cierto?, de estudio en el cual estamos llamados a cuidarnos, a protegernos, ¿cierto? Este año 2020 que ha sido uno de los años más, eh, por así decirlo, más caóticos, más de reflexión de los últimos 30 años, en los cuales todos nos podemos ver insertos en una enfermedad la cual todavía nos tiene, ¿cierto?, en ascuas, como se dice, nos tiene ahí pendiente de las cosas que puedan todavía pasar. Esta presentación es la número 2 de la unidad 2, Adolescencia y Psicología, y tiene que ver principalmente con las dimensiones del ser humano, ¿ya? En donde se presenta, ¿cierto?, las dimensiones de la sexualidad humana, implicancias sociales de la sexualidad y sexualidad responsable adolescente. De manera, obviamente, muy breve, la idea es que ustedes puedan asimilar estos conceptos para ustedes como un autoconocimiento, ¿cierto? Para que cada día más que avance el tiempo, ¿cierto? Este año sobre todo, puedan ser cada vez más autónomos, cada vez más ilustrados, obviamente, pero también cada vez más conscientes de su desarrollo como persona, como humano, ¿cierto? Que tiene que cuidarse para que su momento de vida, para que su tiempo de vida sea el más provechoso posible, ¿ya? Entonces, les saludo. Comencemos. Soy su profesor Jorge, del Gym Florida, Colegio Juan Ignacio Molina, ¿cierto? Que se hace presente en este grato espacio de educación o de teletrabajo también llamado, ¿cierto? Y que se llama educación remota. Bienvenido, ¿cierto? Me queda en este espacio, en esta diapositiva, más que nada conversarles acerca de la retroalimentación, unos minutitos para que aclaremos algunas cosas que es importante que ustedes las sepan o que vayan reafirmando, obviamente, lo que vieron en la guía pasada, ¿cierto? Trabajamos en la guía pasada, ¿cierto?, el tema de las subetapas de la edad juvenil, pasamos también el tema del desarrollo psicosocial en Erik Erikson, ¿cierto? Y también el desarrollo cognitivo y etapas de las operaciones formales de Jean Piaget, ¿cierto? ¿Qué es importante aquí recalcar, ¿cierto? Lo importante a recalcar es las etapas psicosociales de Erik Erikson, o lo importante, por qué se les hizo estudiar eso, y las etapas de las operaciones formales de Jean Piaget. ¿Por qué? Porque estos pensadores, ¿cierto? Estos psicólogos, eh, creyeron importante analizar al humano desde distintas aristas, ¿ya? Desde la arista psicosocial, o sea, de mi yo con mi entorno, por parte de Erik Erikson, y mi yo interno cognitivo o de conocimiento, o en qué momento aprendo ciertas cosas, o en qué momento estoy ya desarrollado para poder aprender ciertas cosas con el señor Jean Piaget, que son personajes ilustrativos en las ciencias humanas, cuando uno quiere estudiar alguna carrera con la salud, relacionada con la salud, con las humanidades, con las pedagogías, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, sin lugar a duda, las introducciones tienen que ver con estos pensadores porque ellos dan la base fundamental para poder entendernos como humanos. Eso es lo principal, ¿ya? Veamos algunas ideas de Erik Erikson. Él nos dice que la identidad es un momento crucial, ¿cierto? Y que a veces se producen, o la gran mayoría de las veces, se produce una crisis. Pero esta crisis no es algo como radical y que me va a dejar quizá con alguna enfermedad mental, quizá como alguno puede pensar, sino que es un momento en el cual uno toma decisiones, ¿cierto? Y en las cuales uno tiene que desarrollarse de la mejor manera posible. Declara la principal tarea de la adolescencia, dice Erik Erikson, es el resolver la crisis de identidad. Me imagino que muchos de ustedes, muchas de ustedes están pasando por ese momento en donde se están definiendo como un posible adulto, ¿cierto?
con un sentido coherente del yo, o sea, de su sentido común, de su subjetividad, y que la idea es que esa identidad que usted esté creando, ¿cierto? O usted está creando, ojalá sea coherente con un papel valorado por la sociedad, ¿cierto? Entonces, a veces al sentirse o al estar experimentando esta crisis de identidad, lo que uno espera, ¿cierto? Es que en la sociedad donde yo me desenvuelva me pueda acoger, ¿cierto? Me pueda valorar en el sentido de cómo me estoy desarrollando, ¿ya? Por eso dice que la identidad se formaría en la medida en que los jóvenes resuelven tres problemas principales. Primero, el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria. Segundo, elección de una ocupación. Mira, ¿te acuerdas que hicimos el tema de la vocación en la unidad número uno? Fantástico. Eso era porque todos tenemos que pensar quizás a futuro en lo que de alguna otra forma quiero hacer, en qué me quiero desempeñar. ¿Por qué? Porque eso también me va a dar en el presente, en el hoy, las ideas para yo empezar a construirme en pos de ese profesional o de ese artista o de ese deportista que en algún momento quizá yo quiera hacer, ¿ya? Y también la elección de valores en qué creer y por qué vivir, ¿ya? Esas son las tareas fundamentales que pide o que menciona Erickson, ¿cierto?, en su teoría psicosocial para que el adolescente, la adolescente, pueda desarrollarse de mejor manera, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes conozcan eso, ¿cierto? La idea es que también en la guía que hicimos, ustedes puedan conocer acerca de quién eran estos personajes para que también eso sirva como un material eh, de conocimiento, de conversación, de capital humano, ¿cierto? Porque uno conociendo a la biografía del personaje puede situarla y puede contextualizarla de mejor manera y puede formar un argumento muy, muy potente. Me interesa mucho, ¿cierto?, que recuerden eso de lo que decía Erickson con respecto a las tareas principales, ¿cierto? Cómo desarrollarlas. Hoy, por ejemplo, la clase que vamos a tener de la clase 2, vamos a ver un poquito sobre el tema del desarrollo sexual, ¿ya? Que eso quizá lo dejamos un poquito de lado en la clase anterior, pero en esta clase lo cerramos para que así podamos tener tres, por así decirlo, cajas fundamentales del ser humano. ¿Cuáles son las cajas fundamentales del ser humano? Primero es el desarrollo de mi yo con lo social. Segundo es el desarrollo también de conocimiento, de mente, de psicología, de mis etapas de desarrollo de mi cerebro, ¿cierto? Que tenía que ver con Jean Piaget. Y finalmente vamos a ver el tema de la sexualidad y también lo que implica la sexualidad en mi vida, ¿ya? O cuál es lo importante que uno tiene que rescatar de la sexualidad, ¿ya? O qué tiene que conocer a esta edad. Ya estamos grandes, ¿cierto? Tenemos las categorías en nuestro cerebro formadas para poder entender y poder hablar de sexualidad de una manera consciente, de una manera, ¿cierto?, con sentido común, de una manera también, ¿cierto?, ojalá muy respetuosa, ¿cierto?, que esa es la idea, y que no sea algo gracioso o que no sea algo que me lo tome a la risa, sino que la sexualidad es algo que yo nazco con la sexualidad, ¿cierto? Y la voy desarrollando de manera paulatina. Para seguir con la retroalimentación, el desarrollo cognitivo, etapa de las operaciones formales de Jean Piaget. ¿Qué era lo importante darse cuenta aquí? Que nosotros a medida avanza el tiempo, ¿cierto? Y a medida que los años van pasando y van transcurriendo, mi cuerpo se va desarrollando de una forma especial, ¿cierto? Gracias a la educación, gracias también a los valores, a las creencias, al tema cultural. Y eso a mí me desemboca en qué? En que mi cerebro capta o desarrolla ciertas habilidades. Y en la etapa principal de la adolescencia empieza el desarrollo de las etapas del desarrollo cognitivo, perdón, y de las etapas de las operaciones formales. Cuando uno habla de cognitivo, tiene que pensar en el desarrollo del conocimiento que uno tiene, ¿ya? Y en las, por ejemplo, etapas formales es cuando uno aprende sobre las ciencias formales. Tiene la categoría mental, cerebral, ¿cierto?, de poder desarrollar ciencias formales. Usted dirá, ¿cuáles son las ciencias formales? Las ciencias formales tienen que ver con el tema de los símbolos abstractos, ¿cierto? Uno puede aprender, situarse en tiempos históricos, ¿cierto? Puede aprender simbologías abstractas, ¿cierto? Y también puede aprender complejos problemas, quizá también matemáticos, que tienen que ver mucho con la ciencia formal. Eh,
También puede desarrollar la metáfora, analogías, ¿cierto? Hacer ejemplos con analogías. Eh, También pueden, aquí en la etapa formal es cuando uno, por ejemplo, para que sea más fácil todavía, es cuando uno es capaz de interpretar cosas o que las cosas no sean tan literales, tan así como concretas cuando los niños chicos tienen que aprender las cosas así como esta pieza va acá, ¿cierto? Y o 2 más 2 es 4 y eso se da siempre. En cambio usted, o de un texto, extraer la idea principal de un texto, ¿cierto? Usted ya es capaz de hacer eso y más porque su cerebro, su vida, ¿cierto? Su desarrollo cognitivo y corporal, fisiológico, ¿cierto? Ya le permiten a usted poder empezar a desarrollar ideas, ¿cierto? Ya como más universales, extraer ideas que no están quizás tácitas en un texto, usted poder ser capaz de leer ese texto y comprender de que el autor me está diciendo algo por abajo y que yo no soy capaz de captarlo. Esa es lo principal de las operaciones formales, porque me producen, ¿cierto? Me permiten, mejor dicho, poder tomar ideas que no están tan claras, poder desarrollarlas, ¿ya? Y bien, era una tarea muy simple, ¿cierto? Era una guía muy fácil, como también va a ser la guía del día de hoy. Así que soy su profesor Jorge, espero que esta presentación, como les digo, breve, sea completamente de su agrado, ¿cierto? Que en caso de cualquier duda, ustedes están con mi correo, me pueden escribir, he recibido correos de muchos alumnos que me piden tiempo, profe, perdone, discúlpeme, por favor no se preocupen, envíen los trabajos, estamos recibiendo los trabajos, la idea es que sí los hagan, porque ustedes saben que el tiempo corre y que el año sigue en pie y tenemos que pasar de curso para llegar a tercero medio y empezar una excelente forma de vida. ¡Vamos! Objetivo del día de hoy. Identificar las 4 dimensiones de la sexualidad. Reconocer 3 implicancias sociales de la sexualidad y analizar el concepto de sexualidad responsable en la etapa de la adolescencia. ¿Vale? ¿Te quedó claro? Sigamos. Las dimensiones de la sexualidad. Este será nuestro tema número 1. Dimensiones. Uno dirá, ¿qué serán las dimensiones de la sexualidad? Bien, la sexualidad es una dimensión fundamental de nuestro ser personal, ¿cierto? Esta se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, por lo que decimos que es dinámica. Nosotros nacemos seres sexuados y morimos seres sexuados, ¿ya? Esto se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida. Uno cree siempre, ¿cierto?, que de alguna otra forma la sexualidad implica solamente tener relaciones sexuales. Y claramente no ese es el camino, o no esa es la idea principal. La sexualidad abarca muchas otras cosas, como desde cómo yo pienso la vida, ¿cierto? O pienso mi vida, hasta en el cómo incluso me visto, o cómo me desenvuelvo, cómo hablo, cómo enfrento a una persona, cómo dialogo, cómo mis tips, mis talks, lo que ustedes, todo lo de ustedes, todo tiene que ver, está ligado a cómo yo me desenvuelvo en mi sexualidad. ¿Ya? Por eso dice que esta se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, por lo que decimos que es dinámica. Además de los aspectos biológicos y psicológicos, los factores socioculturales tienen un papel muy importante en esta transformación. Su influencia puede ser positiva y propiciar el desarrollo íntegro, pleno de la persona, ser un vehículo de crecimiento y expresión personal, o por lo contrario, restringirlo y coartarlo. Me perdonan a veces porque se come algunas letras la presentación, pero es por el programa que quizás no lo sé ocupar de la mejor manera posible, pero estoy aprendiendo para ustedes, ¿vale? Pero ahí dice, la sexualidad humana no solo abarca las relaciones sexuales, los contactos eróticos y la reproducción. También está vinculada con casi todas las áreas de la vida y por lo mismo su aceptación y sana vivencia influyen positivamente en la vida general de la persona. La sexualidad, ¿cierto? La sexualidad es solo un momento esencial de nuestro desarrollo y de nuestra identidad. A diferencia, ¿cierto?, de lo que muchos piensan, la sexualidad humana no solo abarca las relaciones sexuales, como le decía anteriormente, los contactos eróticos y la reproducción. En nosotros, los humanos, como nosotros somos capaces de darle sentido a nuestra realidad, ¿cierto?
La sexualidad está vinculada con todas las áreas de la vida y por lo mismo su aceptación y sana vivencia, como dice ahí, influyen positivamente en la vida general de la persona. El ser humano es un todo cuyas partes interactúan. La sexualidad es una de ellas y por eso es necesario entenderla de una manera global y como un aspecto inherente en la persona. Viene con nosotros. No podemos sacarnos la sexualidad de nosotros. No podríamos así como separar, yo dejar de ser sexuado. Aún así, se debe decir, ¿cierto?, de que la sexualidad es un momento o puede ser vivido de la forma que uno estime conveniente, ¿ya? ¿Hay seres asexuados? Sí, quizás sí. ¿Hay seres que quizás tienen una forma distinta de vivir la vida? Sí, quizás sí. Pero es algo que uno no puede sacar de sí, no puede sacar de su yo o de su cuerpo o de su mente. Es algo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra existencia. Por eso, vamos a ver, mira, la sexualidad supone, expresa y participa del misterio integral de la persona. De allí que no se le puede entender desde una visión reduccionista. Su carácter integral y plurivalente es un rasgo específico y característico. Por ello es necesario aproximarse a su comprensión considerando las distintas dimensiones que la componen. Por eso esta señorita nos presenta la dimensión biológica, de ahí de nuevo el programa me comí las letras, pero bueno, dice dimensión psicológica, dimensión sociocultural y la dimensión ética filosófica. Vamos a conocerlas. La dimensión biológica. Las diferencias entre el varón y la mujer se imponen por una serie de caracteres morfológicos. Sin embargo, la distinción biológica entre el hombre y la mujer es mucho más compleja que la configuración descriptiva de la genitalidad, de tal modo que el sexo biológico contempla 5 categorías básicas. La configuración cromosómica, ¿cierto? El sexo gonádico, ahí anotado, ¿cierto? El sexo hormonal y la estructura reproductiva interna y la genitalidad, ¿ya? Aquí el video me está jugando una mala pasada, pero yo sé que ustedes lo pueden leer de la mejor forma posible porque además se los leí yo. Esa es la dimensión biológica. Tenemos también la dimensión psicológica, ¿ya? La dimensión psicológica en la sexualidad del ser humano no se limita a ser una necesidad, como la dimensión biológica, sino que se expande en el camino del deseo, la dimensión psicológica, llegando a ser vivencia y comportamiento sexual. La dimensión psicológica introduce el sentido de la sexualidad humana. Entre las categorías que incluye esta dimensión está la identidad sexual y el desarrollo sexual, ¿ya? Para que ustedes lo puedan entender mejor, la dimensión psicológica hace alusión a que nosotros como seres humanos de conocimiento y de razón, también, ¿cierto? Le damos un sentido a la sexualidad a través del deseo, ¿ya? Nosotros somos los seres casi muy de los pocos seres en el mundo, de los vivos, de los seres vivos en este planeta Tierra, que podemos sentir placer a través de la sexualidad, ¿ya? Y que eso lo permite nuestra dimensión biológica y nos lo permite nuestra dimensión psicológica, ¿ya? También hay otros animales que también experimentan el deseo, ¿cierto? O la satisfacción cuando hacen o tienen una un momento sexual, ¿cierto? Como los delfines. Ellos también tienen esa capacidad, ¿ya? Y lo principal de la dimensión psicológica, ¿cierto?, es que introduce el sentido en la sexualidad humana. Por eso dice que da identidad y permite el desarrollo sexual, ¿ya? Buenísimo. La dimensión sociocultural es otra dimensión, ¿cierto? La habíamos leído al principio. El ser humano es un ser cultural, también en su sexualidad, porque tiene una historia. Es una historia y el ser humano es una historia y construye historia. La tradición la alcanza en la cultura en que vive. Se hace parte de esa historia cuando la asume conscientemente y construye su historia cuando asume la responsabilidad personal y colectiva como ser social frente al momento presente. Existe una serie de aspectos
¿cierto? Existe una serie de aspectos. ¿Dónde voy? Acá. Perdón, una serie de espacios y canales de socialización de la sexualidad humana. Entre los más importantes está la familia de origen, la escuela, el colegio, ¿cierto? El grupo de pares, la religión, las normas sociales y los medios de comunicación. Entonces, en la dimensión sociocultural, ¿cierto? El ser humano es una cultura, es un ser cultural y muchas de las veces, ¿cierto? La sexualidad puede estar ligada a mi religión, puede estar ligada a quizá como lo crean mi historia familiar, ¿cierto? Como lo crean, ¿cierto? Mi grupo de pares, como lo establece también quizás mis normas sociales, o incluso hasta los medios de comunicación. Ejemplo, la dimensión sociocultural en el medio de comunicación es que nosotros como país, a través del sistema neoliberal en el cual vivimos, capitalista, ¿cierto? En los medios de comunicación, para vender más, para poder ser más atrayente al público, ¿cierto? Juegan con el tema del deseo, juegan con el tema de la persuasión, de persuadir al otro, a través de imágenes. Y esas imágenes, por lo general, son hipersexualizadas, ¿cierto? Entonces, a través de eso, a nosotros nos atrae eso y podemos quizá sentir el placer o el deseo de tenerla y eso me genera placer finalmente. Por eso se juega con eso. Nosotros tenemos eso. En otros países, por ejemplo, la religión islámica, las mujeres están completamente tapadas, ¿cierto? Porque se deben quizá a su pareja, ¿ya? Quizá para nosotros eso es incomprensible, pero hay muchas otras partes del mundo en las cuales la cultura da pie para que la gente tenga alguna sexualidad o una forma de vivir su orientación sexual de una manera en especial. ¿Vale? ¿Te quedó claro? Buenísimo. Veamos la última dimensión. Teníamos la dimensión biológica que tiene que ver con nuestro cuerpo, teníamos la dimensión psicológica que hace alusión al tema del deseo y del placer, ¿cierto? Tenemos también el tema de la dimensión cultural o sociocultural que hace alusión a la que nosotros, dependiendo de dónde nos encontremos, podemos haber tenido una dimensión o una forma de sexualidad distinta, ¿cierto? Y también tenemos la dimensión ética filosófica, que también incluye la sexualidad. La sexualidad no es un concepto abstracto, la sexualidad se vive, se pone en acción y se juega en las experiencias de la vida diaria en lo cotidiano. La dimensión ética parte de la noción de la persona, hombre y mujer, como valor en sí misma. Aquí se menciona el tema binario de hombre y mujer, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que existe una variedad de personas que viven su mundo como lo quieran, ¿cierto? Así que es una aclaración. Esta va asumiendo a lo largo de su vida diversos valores y se convierte por lo tanto en una portadora de ellos, los cuales también jerarquiza a la luz de sus experiencias y vida personal. Constantemente está revisando sus valores y replanteándose su jerarquía, lo que lleva a conformar su conciencia. La ética se convierte así en el contexto valorativo que orienta el ser y el actuar de la persona, ¿cierto? Lo sabemos. Eso es actuar éticamente. Desde allí hace sus opciones y le da sentido a su vida. En el plano de la sexualidad es justamente la dimensión ética la que en última instancia define cómo va a ser esta vivencia en el individuo. Esto quiere decir que los valores asumidos por las personas se ven reflejados en sus aptitudes, en sus sentimientos y comportamientos respecto de lo sexual. O sea, la dimensión ética filosófica, ¿cierto? Hace alusión que nosotros en un momento determinado asumimos ciertos valores, ¿cierto? Asumimos cierta forma de vida, ciertos hábitos, ciertas actitudes o sentimientos, e incluso comportamientos como yo vivo mi sexualidad. Entonces, eso, dependiendo de cómo usted viva su sexualidad, tiene que ver mucho con el tema valórico que usted tenga arraigado desde su colegio, desde su familia. ¿Ya? Entonces, la dimensión ética y filosófica nosotros aquí la vamos a relacionar con lo valórico. ¿Cómo o qué valores yo tengo jerarquizados? ¿Cuál predomina, cierto? Antes que otro, con respecto a mi sexualidad. Ejemplo, yo en un robo, en un asalto, puedo, o no, otro ejemplo, un ejemplo cotidiano de la sala de clases. No sé, veo a Juanito, oh, Juanito robón, veo a este Juanito, ¿qué está haciendo Juanito con la mochila de otro compañero? Juanito está robando o está sacando algo sin permiso. Eso es algo valórico, desde mi parte yo estoy viendo esa acción, ¿cierto? Y la estoy juzgando, ¿y qué puedo hacer? Quizás puedo decirle a Juanito, Juanito, no hagáis eso,
compórtate, no, pues si no te gustaría que te hicieran eso, ¿cierto? O uno puede ir ante el profesor y decir, ¿sabe, profesor? Pucha, me da lata, pero eh, tengo que decirle que Juanito sacó algo de, no sé, de Pepito y me parece mal eso porque yo me han enseñado de que yo no debo hacer esas cosas, pues entonces me extraña que Pepito haga eso porque también nos enseñan que no debemos meternos en las cosas de los demás, ¿cierto? Cuidarlo, porque a uno no le gustaría que hicieran eso. Eso es un acto de a donde yo expreso mis valores. Estoy poniendo por encima, ¿cierto?, el valor de la justicia y lo estoy tratando de que ojalá eso pueda ser algo para todos los compañeros, ¿cierto? Y ojalá que Pepito también lo pueda aprender. En el campo de la sexualidad también yo puedo decidir o puedo tomar mis propios valores, ¿cierto? Puedo poner en juego o poner en la palestra mis valores con respecto a lo sexual. Por ejemplo, cuando uno estima o no conveniente iniciar su vida sexual, o cuando uno estima o no conveniente cuidarse, protegerse con respecto a lo sexual, o educarse, ¿ya? Porque no necesariamente esto es algo obligatorio. Uno asume que debe educarse con respecto a lo sexual, porque por lo muy general, en nuestro país, tiempos atrás, ¿cierto? Predominaba lo que los amigos decían, los papás muy pocas veces conversaban con nosotros con respecto a sexualidad, ¿cierto? Y uno, en mi caso, por ejemplo, un adulto ya de 30 y tantos años, predominaba principalmente lo que yo decidía como si yo me educaba, ¿cierto? O en el tema de la experiencia misma y no asumir una educación previa. Entonces ahí entra la dimensión filosófica ética, en el campo de lo valórico. ¿Te quedó claro? Buenísimo. Revisa siempre tu guía que va pegada a esta presentación para que puedas tener todos los datos que yo te estoy hablando y así pueda ser completamente más claro. Sigamos. Tema 2. Implicancias sociales de la sexualidad. Sí, señor. Aquí entra en juego la identidad sexual. Son temas muy breves, ¿cierto? Son temas que de alguna otra forma nos permiten entender nuestra sexualidad y cómo nosotros como adolescentes tenemos que comportarnos, o no necesariamente cómo comportarnos, sino que tomarle el peso, ¿cierto? A decidir, a cuidarse, ¿cierto? A vivir su sexualidad, que eso es súper importante. Uno cree, uno piensa, o quizás no es mi idea tampoco que usted piense o crea, de que yo le estoy dando aquí un parámetro de cómo vivir su sexualidad, así como tajantemente, ¿cierto? Yo solamente como profesor estoy mostrando algunos tips, algunas formas, ¿cierto?, en las cuales la sexualidad humana, nuestra adolescencia, ¿cierto?, nuestro momento de vida adolescente, sea el mejor posible y el más sano, ¿ya? Obviamente cada uno puede determinar las cosas que estime conveniente, pero esto es lo que conduce al bien. Y el bien principalmente es su persona. Por eso aquí tenemos que, obviamente, situarnos en las implicancias sociales de la sexualidad, ¿ya? Que es nuestro tema 2. Aquí entra en juego la identidad sexual, la cual es un proceso donde lo social y lo cultural cobran gran relevancia, ¿cierto? Se unen y me forman y me dan también a mí un pie para yo desarrollarme sexualmente. Las expresiones de la sexualidad tienen una gran diversidad en la que inciden múltiples factores sociales, históricos y culturales. ¿Cuáles son las implicancias sociales de la sexualidad? Están los aspectos cognitivos, y están los aspectos afectivos, y están los aspectos conductuales. ¿Ya? Los aspectos cognitivos aquí hacen relevancia. Hacen relevancia que tienen que ver con el proceso de conocimiento, el desarrollo de nuestra inteligencia, mi pensamiento y el desarrollo del lenguaje. Los aspectos afectivos, de afectos, ya lo tenemos claro, ¿cierto? Se encuentran toda una gama de sentimientos que el ser humano es capaz de experimentar ante las diferentes experiencias de la vida. Y los aspectos conductuales son estilos de comportamiento que se van formando al paso de los años, en donde los psicólogos hacen inferencia acerca de los procesos mentales, cognitivos y afectivos. Qué simple, ¿cierto?
La idea principal es que nosotros tenemos que tener claro que en la sexualidad no es algo, como decía anteriormente, no tiene que ver algo solamente con lo desarrollo sexual o el tema de la sexualidad con otra persona, ¿ya? Relaciones sexuales, sino que tiene que ver con una gama de muchos procesos en donde están involucrados mis aspectos cognitivos, mis pensamientos, mis ideas, ¿cierto? Mi conocimiento. Está involucrado también los aspectos afectivos, mis sentimientos y qué sentimientos yo puedo llegar a lograr a desarrollar o vivir o experimentar. Y también están los aspectos conductuales, ¿cierto? Los estilos de comportamiento que se van formando a través de los años. ¿Ya? Por eso decía que aquí entra en juego la identidad sexual, que es un proceso social, un proceso donde lo social y lo cultural cobran relevancia, porque ahí se vinculan todos estos aspectos con el tema de la identidad, me permiten desarrollar una identidad sexual, ¿vale? Es un tema muy simple, pero tiene que ver, ¿cierto?, con un proceso de reflexión interno. ¿Qué quiero? ¿Cómo soy? ¿Qué espero de mí? ¿Cierto? ¿O qué busco en mi vida con respecto a, en este caso, lo que estamos hablando, la sexualidad? ¿Cierto? Y finalmente vemos o veamos lo que tiene que ver con la sexualidad adolescente responsable, ¿cierto? Ser responsable. ¿Cómo puedo ser yo responsable en el ámbito de la sexualidad? ¿Difícil tarea? No creo que tanto. Vamos a ver. Se tiende a pensar que los jóvenes son los únicos que deben ser responsables con su sexualidad. Claramente no, ¿cierto? Todos, todos los seres humanos, no importando su edad, tienen que ser responsables, sobre todo con su sexualidad. ¿Ya? El argumento es que tienen que evitar los embarazos no deseados y el contagio de enfermedades, incluido el VIH, ¿cierto? El SIDA. Pero ese comportamiento incluye a hombres y mujeres de todas las edades. Sin duda, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. En lo que a sexualidad se refiere, las campañas de prevención parecen majaderas, cuando enfatizan el cuidado, ¿cierto?, que deben tener los jóvenes para evitar embarazos no deseados, ¿cierto? A veces como que es importante el tema de que solamente se enfocan en ese tipo de cosas, ¿cierto? O algún contagio, ¿cierto? Esa reiteración tiene su razón de ser. La fundamental es que los adolescentes se caracterizan por una actitud de bastante libertad para hablar con sus amigos o compañeros de los temas sexuales, pero no así con sus familias o acudir al médico. Por eso es importante, ¿cierto?, que a veces cuando las campañas dicen cuídese, protéjase, joven, por favor, no haga esto, cuídese del embarazo no deseado, es porque a veces los jóvenes, hoy en día sobre todo, está el tema, por ejemplo, del sin límites, en que uno puede quizás piensa o cree que puede hacer todo. Sin duda que sí, ¿cierto? Pero no necesariamente uno puede hacer eso. Uno también puede, ¿cierto?, ser consciente de lo que está haciendo, vivir una sexualidad plena, quizá vivir también el tema aquí lo hemos mencionado a poco, pero también la sexualidad en nuestro mundo chileno, ¿cierto? En nuestro mundo cultural occidental, también está ligado con valores, como lo decía anteriormente. Y los valores en este caso también tienen que ver con el tema del amor, con el tema del respeto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo vivir mi sexualidad como yo la estime conveniente, pero en muchos de los casos, cuando uno también habla de sexualidad o va a experimentar sexualidad, se va a enfrentar con un otro, con una otra. Entonces, ahí se hace hincapié, ¿cierto?, en el tema de lo fundamental del adolescente que tiene que ser responsable. Porque la sexualidad, como le digo, puede ser mía, es mía de hecho, parte por mí, pero en un momento determinado también me voy a pillar con otro. O voy a querer pillarme con otra. ¿Cierto? Entonces ahí hay que ser muy precavido porque ahí se juega la responsabilidad. Si la responsabilidad no es como que fui responsable con mi tarea y la cumplí, no. La responsabilidad se ve en muchos ámbitos y sobre todo cuando yo me enfrento a otras personas y no las ocupo como un medio para, sino que son un fin. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo jamás juego con otro. ¿Ya? ¿Por qué?
porque obviamente no quiero que me jueguen conmigo. Entonces va por ahí el tema, ¿cierto? Buenísimo. Por eso es importante hablar estos temas con las personas indicadas, familiares, papá, mamita, adultos, ¿cierto? Que te pueden aconsejar de una buena forma, o acudir a médicos, ¿cierto? O acudir a los teléfonos que de alguna otra forma también el gobierno por ahí te puede ofrecer para que tú tengas una educación sexual o también puedas llamar y responder o salvar con algunas dudas. Por eso también te invito quizás a preguntarme si tienes eh, me das la confianza de preguntar cosas, ¿cierto? A mí como profesor, tienes dudas, algo por el estilo, con mucho gusto te puedo orientar, ¿vale? Cada cual, hombres y mujeres, se presentan ante los demás como conocedores del tema, con experiencia y con plena capacidad para controlarse. La mayoría de ellos no asume, por ejemplo, en el caso del tema de la masturbación. Y en el caso de los varones, ellos cuentan a sus amigos que no tienen necesidad de practicarla, porque tienen las mujeres que desean para satisfacerse. Algo que en la mayoría de los casos claramente es mentira, ¿cierto? Ellas, en cambio, expresan que son capaces de mantenerse sin deseo sexual más allá de algún sueño con su artista favorito o un chico que les gusta. Ante problemas con sus genitales, tanto muchachas como muchachos evitan al máximo ir al médico en la mayoría de los casos que sienten vergüenza porque él o la profesional podrá descubrir quizá que se masturban, por ejemplo. ¿Cierto? Cada cual, hombres y mujeres, se expresan ante los demás como conocedores del tema, con experiencia y con plena capacidad para controlarse. ¿Cierto? Aquí es como un caso en el que a veces los niños, los adolescentes, las adolescentes, no expresan más de lo que realmente experimentan. ¿Cierto? Muchos casos de que los hombres, no, yo no hago ese tipo de cosas porque para eso tengo quizá una pareja, pero como la mayoría de las veces es mentira. Y también las niñas quizás, ellas expresan que no son capaces son capaces de mantenerse sin deseo sexual, que eso es claramente también puede ser mentira o puede ser contrario, porque, como les digo, eso es algo completa y absolutamente normal en nosotros, es normal. Entonces uno no debería sentir vergüenza por sentir deseo o por de alguna forma estar explorando con su cuerpo, ¿cierto? La autoexploración, eso es completa y absolutamente normal, ¿ya? Así que también es un tema que uno en su sexualidad responsable tiene que asumirlo y vivirlo de la mejor forma posible. Finalmente, la etapa juvenil conlleva cambios físicos, psicológicos, desadaptación con el medio, ambiente, rebeldía, carencias afectivas, enamoramiento, confusiones sexuales, incógnitas frente al futuro, aburrimiento, etcétera, ¿cierto? Todo ello provoca una escasa comunicación con sus parientes cercanos, lo que termina siempre en conflictos. Frente al conflicto, el joven encuentra en la masturbación la única instancia en la que él es dueño de su placer, para lo cual no tiene que pedirle permiso a nadie. Entonces, a mayor grado de dificultades, más se refugiará en la masturbación, como un escape, una manera de olvidarse de las dificultades que vive. Claro que, en la mayoría de los casos, eso le provoca más adelante sentimiento quizá a veces de que no debería haberlo hecho tanto, quizás no debería haberlo eh, desarrollado quizás de esa manera. Por lo anterior, una sexualidad juvenil responsable será aquella que considere las prevenciones para evitar el embarazo no deseado, los contagios, la masturbación y la competencia también, ¿cierto? Con sus amigos, eh, tenerlas claras, ¿cierto? Tenerlas de alguna otra forma eh, bien analizadas. A la vez jamás se debe temer ir al médico, ¿cierto? Ante alguna molestia. Tanto muchachos como muchachas deben tener presente que es en esta fase en la que definirán su vida futura en todos los planos, incluyendo el sexual, por lo que siempre es conveniente conversar el tema de los padres, profesores o hablar con honestidad con el médico. ¿Por qué se habla el tema siempre, cierto, de la masturbación? Porque es en la etapa, cierto, en la que nosotros, ustedes como jóvenes, de alguna otra forma pueden estar viviendo. Ya es un tema completamente normal, ¿cierto? Es un tema en el cual son etapas del desarrollo humano, ¿cierto? Que no son, o es quizá un tema tabú, que no se habla mucho, pero es algo que se debería hablar y conversar de una manera fluida y no sentir culpa por ese tipo de cosas, ¿cierto?
o no sentir temor en decirlo, o no sentir temor en que de alguna otra forma se experimente, sino que es algo completa y absolutamente normal. Por eso decidí incluirla, ¿cierto?, en esta guía con respecto a la etapa como un ejemplo de todo lo que puede vivir, ¿cierto?, un adolescente en su proceso de desarrollo evolutivo, desarrollo físico, fisiológico, ¿cierto?, biológico en sí mismo, porque es el periodo en que los hombres y las mujeres se autoexploran, ¿cierto?, conocen su cuerpo, ¿cierto?, lo están cuidando, ¿cierto?, lo están viviendo, lo están conociendo, ¿ya? Y que eso de alguna otra forma puede llevar a que yo tenga una mejor salud sexual, ¿cierto? Porque si yo vivo los procesos que de alguna otra forma estamos destinados a vivir como humanos, sobre todo en la etapa de adolescencia, todos los procesos van a ir pasando como deben ser, que eso es lo importante que tenemos que rescatar nosotros. ¿Vale? ¿Te quedó claro? Te invito a consultar, ¿cierto?, tu guía, te invito a consultar lo que de alguna otra forma está escrito en la clase, en esta clase, ¿cierto?, en este video, y ante cualquier duda, consulta o sugerencia, por favor, ¿cierto?, te invito a que me puedas escribir, ¿cierto?, que pueda resolver tus dudas y que podamos conversar si tienes muchas dudas, si tienes muchas inquietudes o si la guía de alguna forma te pareció interesante, también es importante que lo puedas mencionar. Soy tu profesor Jorge, espero que tengas un excelente mes de agosto que se está iniciando, espero que su familia esté de la mejor forma posible, por favor cuídense mucho, les mando un abrazo fraterno a la distancia, ¿cierto? Aprovechen el solcito, salgan a la plaza pero un ratito chiquitito y después se entran, ¿cierto?, con todas las medidas y cuidados que debemos tener frente a esta pandemia. Te invito, como te digo, a leer, ¿cierto? También te invito a participar en las actividades próximas que vamos a tener como colegio en nuestro Facebook Live, ¿cierto? En nuestra página de Facebook. Así que no me queda más que despedirme, agradecerle su atención y espero que se encuentren muy bien. Un gran saludo.